Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a hablar de una fragancia que debería estar en el podio de esos perfumes legendarios en la historia, que es el Davidoff Cool Water. Frescura, limpieza y demás, como este perfume pocos. Básicamente podría ser considerado como aquel que abrió las puertas al mundo a los perfumes masculinos acuáticos. Fue lanzado en el 88 y desde entonces se ha convertido como el referente a la limpieza. Esta es una fragancia que ha sido amada por muchísimas personas, criticada por unos cuantos, pero su éxito no se esconde jamás. Entonces, todo esto y más detalles vamos a hablar aquí en este video. Bueno, pues como te mencioné, fue lanzado en el 1988, pertenece a la familia aromática acuática y básicamente fue ese perfume que trata de encapsular la frescura marina. Sin demasiado dato, vamos a atomizarlo y pasaremos al desglose olfativo. Lo primero que le diré es que es potentísimo a la hora de su atomización, por lo que le consideraría que es un buen consejo que no te lo apliques muy cerca de tu cuerpo, y si tienes ropa blanca menos aún, ya que podría, básicamente, ese compendio de notas frescas que tiene podría irritarte la piel. Pues ahí vamos entonces. Miren ahí, ven, es potentísima. Y ahí va. Básicamente a la salida tiene una explosión de agua de mar, Calone, que es una nota sintética que trata de simular el olor a la brisa marina. Tiene menta, cilantro, romero. Este conjunto de notas a la salida te transportan inmediatamente a un entorno bastante fresco, limpio, y es como si estuvieras caminando en la costa, como si estuvieras en un río. Realmente esta salida es riquísima, bastante fresca y acuática. En su corazón contiene notas florales, en el que se incluye el neroli, el geranio, y también contiene sándalo. Así como otras fragancias, esta también sigue esa temática, o diría que otras fragancias después de esta han tenido esa temática de que en el corazón suelen incluirle algunas notas florales. Básicamente es para amortiguar la salida, esa salida bastante fresca y acuática en este caso. Ya en el corazón presenta una base más cálida y profunda, en el que se incluye el musgo de roble, ámbar gris, que básicamente es quien da la construcción bastante varonil a este perfume. Es el que ata, como ya he dicho en otros videos, todas las demás notas, y es la responsable de que te dure lo que te dura en la piel. Ya que mencionamos su desglose olfativo, podríamos mencionar entonces que esta es una fragancia que, con base a las notas que ya te mencioné, descansa principalmente en un acorde bastante aromático, verdes y marinos. O sea, esto es una fragancia bastante equilibrada en este aspecto, riquísima. Versatilidad. El Davidoff Cool Water es principalmente utilizado, o más ideal, esa es la palabra, en la época más calurosa, como la primavera y el verano, preferiblemente en actividades durante el día. Pudiera ser utilizado para salidas en la playa, para simplemente estar en la casa, salidas al aire libre, salidas informales y demás. O simplemente cuando quieras darte un baño de energía, un baño de frescura. Y sobre todo, ya que es una fragancia que te hará sentir sumamente limpio, creo que muy pocos perfumes así como este te harán sentir esa limpieza en la piel, por lo que este también sería un plus y que te ayudaría bastante en su versatilidad. Duración, proyección y estela, todo en cuanto a lo moderado. Esto te permite que la fragancia te perdure en la piel unos de 5 a 8 horas aproximadamente, o a 7 horas, de 5 a 7 horas, un promedio. En cuanto a la proyección y estela, también es moderada, lo que te da la ventaja de que puede ser utilizado más continuamente en lugares cerrados como en la oficina, o simplemente ser utilizado como esa fragancia que te vas a poner el día a día, ya que no va a ser demasiada, ¿cómo te digo? No va a ser demasiado intimidante, por decirlo así, ya que es moderada en este sentido y no molestará a nadie. Este es un plus también. Así que es un dato a considerar del Davidoff Cool Water.
¿Cuál sería entonces el público objetivo de este perfume? Principalmente aquellos que quieran evocar la nostalgia, ya que, como mencioné, es un perfume que fue lanzado en el 88, por lo que hay muchos hombres que la comprarían básicamente para darse un baño de nostalgia, como lo he dicho. O sencillamente aquellos hombres que andan buscando una fragancia bastante limpia y acuática, aquellos que evoque su lado más acorde a la naturaleza, básicamente. En cuanto a fragancias, te voy a mencionar algunas que puedas tomar en referencia para saber por dónde anda este perfume. Uno es el Nautica Voyage. Si te gusta este perfume, también podría gustarte este David of Coolwater. El Versace Dylan Blue, sí, que ya tiene su marco de referencia en cuanto a perfumes para que sepa por dónde anda este estilo de fragancia. Esta presentación es la de 40 mililitros, si no me equivoco, lo que le da bastante versatilidad para llevártelo donde quieras y retocarlo si consideras. Pros y contras de esta fragancia. Lo primero es saber que desde su lanzamiento se ha convertido en un perfume que puede ser considerado como aquel que abrió las puertas a la categoría de perfume acuático para hombres. Es decir, que tiene su reputación en cuanto a esto. Una ventaja también puede ser es que te hace sentir bastante limpio, evoca muchísimo la limpieza, la frescura. Así que en este caso también su proyección y su elongación, si es bien colocado, puede ser bastante bueno, aunque este sea uno de toilette, disfrutarás de esta fragancia. Alguno de los contras que podrás tener es que a lo largo de los años ya ha sido copiada por muchas otras fragancias. Incluso aquí tengo otra versión que si ven por ahí en alguna tienda este perfume, pues huele idéntico. Y de hecho, casi no me queda porque es el que uso principalmente. Ese podría ser un contra que ha sido muy copiado por otras fragancias. Algunas personas piensan que ya actualmente, pese a que es un perfume atemporal, es decir, que no le pasa el tiempo no se nota. Es decir, no huele clásico, que eso también podría considerarse una ventaja. Es que algunos lo consideran como muy comercial, como si se sintiera a producto de limpieza, cosa que, bueno, cada cual tiene sus opiniones, pero básicamente esta sería sus pros, sus contras, perdón. Ahora bien, ¿cuál sería la mayor desventaja de esta fragancia que actualmente a nosotros no nos afectaría? Es que a lo largo de las reformulaciones, ya las últimas configuraciones de este perfume han hecho que no sea tan longevo como en sus inicios, es decir, el perfume dura menos ahora y tiene menos proyección y menos estela. Pero eso ha pasado muchísimas veces, también ha pasado con el Aqua di Gio, con el Dolce & Gabbana Light Blue, que después de reformulaciones suele pasar. Considero que con el tiempo que te dure unas 5 o 6 horas, como máximo 7 u 8, estaría perfecto. Así que bueno, ahí te lo dejo. En conclusión, David of Coolwater es un perfume que debería tener su podio dentro de los mayores éxitos de la perfumería. Es un perfume bastante fresco que te hace evocar las caminatas en la playa, un baño en un río. Esa sensación de limpieza, de frescura, te la dará sin duda desde el primer momento que tú la apliques. Puede ser utilizada día a día en cualquier situación que lo desees. Obviamente ya en ocasiones más formales habrían otras opciones, pero realmente es exquisito. David of Coolwater, ahí te lo dejo.